el día de hoy. Está junto a nosotros profesionales del Centro Integral Diversity. Está con nosotros Isabel Moyano, psicopedagoga y educadora diferencial, y también nos acompaña Fabiola Núñez, educadora diferencial. Así que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a estas dos profesionales que nos acompañan el día de hoy. Al lado mío está Isabel y el otro costado está Fabiola. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenida a nuestro matinal. Buenos días. Hoy, un tema que lo estábamos hablando internamente, que tiene poca visibilidad. Necesitamos educar, necesitamos visibilizar estos temas, y ustedes como profesionales del área están para que nos cuenten y nos enseñen también y nos empapemos de esta información, porque la sociedad se tiene que hacer responsable de estos comportamientos que de repente existen y que no le encuentran o de repente no hay respuesta para quienes tienen esta posibilidad de poder llevar estas condiciones. Y el tema de hoy, como lo decía anteriormente, es la neurodivergencia. Y partamos cómo definirla, la verdad, las cosas. Una palabra que cuesta de repente un poco pronunciarla. ¿Y por qué visibilizarlas en el día de hoy? No sé cuál de las dos quiere partir ahí. Fabiola. Ya. El tema de neurodivergencia es cuando una persona presenta un diagnóstico que requiere de herramientas y apoyo especializados para poder llevar su día a día, ya sea en área de comunicación, social o académico, que afecta más a los niños pequeños en sus ciclos escolares. Pero esto de visibilizar, ¿ustedes sienten que ha tomado más fuerza en estos últimos tiempos o aún no avanzamos? Nos detenemos. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, estos últimos tiempos sí avanzó un poco, pero todavía falta mucho todavía. En los colegios falta más capacitación a los profesores de asignatura, porque cuando hay un conflicto o alguna crisis, claro, inmediatamente se llama el educador diferencial, psicólogo. Entonces los profesores de asignatura muchas veces no se hacen cargo. Como que en ese sentido falta capacitación, como para los profesores de asignatura, que tomen más conciencia sobre la neurodivergencia, cómo tratar una crisis, cómo contener al niño. Y hoy en día cada vez están saliendo mucho más niños neurodivergentes. En prebásica, en un colegio, me contaba una colega que hay 14 niños con autismo, imagínense. Entonces, un tema que ya la sociedad creo que debería comenzar a hacerse cargo. Exacto. Y a veces uno entiende que esto no pasa porque la sociedad no quiera, sino que tampoco existen los recursos, porque ya vemos que hay muchos colegios que cuentan con el PIE, que claro, es una de las formas de poder ayudar para poderlos tener los especialistas, como bien dicen ustedes, pero también hace falta capacitar a quienes están en aula todos los días con ellos, porque ustedes ingresan en cierto momento, etapas, y en ese, claro, por ejemplo, como educadora diferencial, psicopedagoga también, o sea, son horas que tienen ese contacto con los niños que tienen alguna condición. Claro. Porque no necesariamente tiene que ser un niño con autismo, pero también un niño con TDAH, ¿cierto? Son distintas condiciones que hoy en día la sociedad, como bien dijeron ustedes, tienen que hacerse cargo. Y esto es un trabajo en equipo, nuevamente, desde las familias, los colegios, y ustedes como centro también integral, porque me imagino que ustedes tienen todas estas especialidades para poder ayudar a muchas familias. Claro, nosotros en nuestro centro es un equipo multidisciplinario, en donde hay fonoaudiólogos, psicólogos, kinesiología infantil, terapeuta ocupacional, psicopedagoga y educadores diferenciales. Yeah. Entonces es un equipo multidisciplinario que les brindamos este apoyo a las familias, y además con precios accesibles a las familias. Trabajamos con descuentos FONASA para las personas que tienen FONASA. Entonces en comparación con otros centros es mucho más accesible llegar a una terapia. Claro.
Mire qué bueno, porque hay una posibilidad que también, obviamente, de repente no existe en un hogar esa Los posibilidad y los recursos para poder tener una psicopedagoga con clase o con una psicóloga, con un fonoaudiólogo, porque eh, se necesita, y esto es diagnosticado, obviamente, para poder ir con cada una de ustedes. Entonces, me imagino que ya la palabra FONASA, ya muchos se nos ilumina y dicen, aquí puedo ir, Sí. tengo esa posibilidad, ¿verdad? Sí. Bueno, sigamos ahí conversando más, por ejemplo, ¿cuáles son los principales mitos o prejuicios que aún existen en torno a las personas neurodivergentes? Primero que uno tiene que aprender la palabra, su significado y también a derribar estos mitos que existen. Más que mitos, el prejuicio, ¿cierto? Sí, sí, mucho. ¿Cierto? ¿Y cómo lo abordamos? ¿Cuáles son los principales mitos o prejuicios que ustedes ven? Por ejemplo, lo que se suele ver mucho es el tema de que si se desregulan es una rabieta Claro, y no lo ven como una desregulación como tal. ¿ya? Y La alimentación. sí, y el tema también de la alimentación, porque también se da la selectividad o rechazo alimentario con ciertos diagnósticos y también va por el tema de las texturas Claro. y la presentación de la comida. Entonces no es porque no quieran comer, sino que la presentación no les es llamativa. Ujú. La textura, los aromas, Claro. lo rechazan. Exacto. Entonces es complejo el tema de abordar, pero en colegios es mucho más un desafío. Exactamente, más que un desafío y es ponerse en conexión, como bien decía Isabel, una colega te comentaba que habían 14 niños solo en una aula. O sea, sea, ¿es de un curso o 14 en total en prebásica. imagínate? Prebásica. Pero a veces hay cursos que están con dos, Prebásica es pre-kinder, kinder, ¿ya? y entre esos cursos hay 14 niños. O sea, de verdad que es algo que nos preocupa y tiene que ocuparnos también en poder dar las herramientas necesarias para poder la sociedad integrarse a este mundo que es el mundo de la neurodivergencia, que nos cuesta nombrarlo, pero tenemos que aprender a conocerlo y a llevarlo también. Bueno, y desde su experiencia en el Centro Integral, ¿cuáles son las primeras señales tempranas que deberían alertar a las familias o también y a los docentes? Bueno, en primera instancia está el tema de la estimulación temprana, Ya. porque en algunos bebés se presenta desde cuando son pequeñitos. Siempre hay retraso en el lenguaje, retraso motor. ¿Qué otro retraso? ¿Te En acuerdas? coordinación, en Ya. comunicación, que no cuentan con las herramientas para generar palabras o cómo comunicarse y se comunican con desregulaciones, que no dicen palabras, sino que apuntan cosas. Claro. Y cómo, por ejemplo, cuando ya vamos descubriendo este tipo de situaciones, ¿qué es lo primero que debe hacer una familia o, por ejemplo, este docente que se da cuenta en el aula que tiene algunas condiciones, que puede ser un diagnóstico a lo que lo pueda también integrar a estos neurodivergentes? ¿Dónde tienen que primero diagnosticarse? ¿Con qué? Bueno, el primero que diagnostica el autismo o TDAH Sí. es el neurólogo. Ya. Nosotras como estamos en el aula podemos quizás notar algunos rasgos y de ahí se hace una derivación a una posible evaluación o al neurólogo, pero en sí el que lo diagnostica es el neurólogo. Ya. Lo pregunto, hacemos esta pregunta porque yo sé que muchas personas de repente no se atreven o no saben que también están en su derecho, pero claro, él es el neurólogo el que diagnostica y el que también deriva, en este caso, por ejemplo, a ustedes, para poder ir tratando estas situaciones que tienen muchos niños y jóvenes también, que podemos encontrarlo, que hay algunos que no es temprana el diagnóstico, que no son en la prebásica, sino que a veces hasta más grande, sí. y hay otros que nunca fue tratada tampoco.
y que llegan a la universidad, a los estudios superiores y con un diagnóstico tardío. Exactamente. Y hay muchos que no toleran la frustración y ahí comienzan muchos problemas que les cuestan. Conductas y emocionales. Es claro. Claro, es que al no controlar con la frustración, Claro. le pasa una crisis Claro. emocional. Exacto. Y ahí es donde se desborda. Pero por eso es importante el diagnóstico temprano para poder trabajar todas estas dificultades que un niño neurodivergente tiene. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de las emociones, que aprendan a autorregularse, que es muy difícil en un niño. Claro. Pero por eso es importante la terapia a tiempo. Yo creo que eso es lo que falta, el poder detectar de forma temprana estas condiciones. Yo soy mamá TEA. Ya. Y a mi hijo le diagnosticaron autismo a los 7 años, porque no habían muchos rasgos tempranos. Si bien tuvo un retraso en el área motriz, pero fue muy poco. También habló un poco más tarde, pero fue como un pequeño retraso. Entonces, y era súper inteligente, como que hacía muchas cosas, pero ya a los 7 años empezó con selectividad alimentaria. Habían texturas que le molestaban, entonces yo dije, ya, aquí algo está pasando, y lo llevé al neurólogo. Nadie de ningún jardín, de ningún colegio, no me derivaron a ninguna parte. Yo noté rasgos y lo llevé, y claro, ahí me mandaron a hacer el A2, que es un test que mide si tienen autismo o no. Y claro, tenía autismo de alto funcionamiento. A eso quería llegar, porque de repente confundimos el autismo con niños que tienen distintos comportamientos, ¿cierto? Uh-huh. Hay otros que, pero ¿cómo va a tener? Y ahí es donde empieza el prejuicio. No, va a tener TEA. Si mira cómo es, claro. Inquieto o no sé, pero se clasifica así como en grados, por decir así, no sé. Pregunto. O sea, como, es que es como el nivel de apoyo que necesita cada niño. Ya. Sí. Ya. Sí, se supone que son 3 niveles de apoyo. Ya, perfecto. Está el de alto funcionamiento, el intermedio y el que es severo. Ya. Ahí es donde el severo es el autismo donde ellos están en un mundo de ellos, por decir así. En la etapa egocéntrica que se les suele conocer, ¿Ya? pero también son no verbales. Claro. Y no se regulan con mayor facilidad. A veces tienen objetos de apego, pero también son personas de apego. Claro. Discapacidad intelectual. Y también lo suelen presentar un poco. Ya, claro. O sea, esos son los niveles que existen. El que tiene tu hijo y el más conocido y el que ya nosotros identificamos como autismo ya es más el que tiene otros tipos de comportamiento a diferencia de los otros dos que son más leves. Es que, por ejemplo, el de alto funcionamiento es un tema más sensorial que cognitivo. Claro. Entonces, en cuanto a texturas, ruido. Sensibilidad auditiva, claro. Como que el nivel 1 como que se centra más en lo sensorial. Claro. Y obviamente la interacción... Claro, es distinta. Sí, ya. O sea, ellos pueden interactuar, sí. Mi hijo mira los ojos, ya. Pero no le gusta sociabilizar. Ya. De hecho tiene un tema con el saludo. Todavía no saluda, pero él me dice que es porque le da vergüenza. Claro. Entonces, cuando llega a la terapeuta, pasa. Y él le dice, hola Mateo, pasa. Chao Mateo. No se despide. Pero él se da cuenta. Sí, se da cuenta. Ya. Se da cuenta. Mira, ¿sabes qué? Yo encuentro súper bueno que también ejemplifiquemos porque también conoces más de dentro de lo que es tu trabajo, claro. Como educadora también. Yo sé que hay muchas familias que están con esto de los prejuicios, que luchan también, sufren porque sus hijos no son integrados como debiesen ser, porque no son entendidos, porque muchos o papá o mamá deben quedarse en casa porque deben estar muy atentos también a las desregulaciones que pueden tener muchos de ellos. Por ejemplo, como tu hijo es del nivel 1, que es más sensorial,
pero que tiene que ver con el ruido, que también él se puede desregular cuando siente un ruido que él no lo soporta. Sí, de hecho pasaba que en el curso de él ¿Ya? había otro niño con autismo y él, si él se desregulaba, comenzaba a llorar. Y mi hijo es muy sensible al sonido del llanto Claro. de bebé, de cualquier persona que sea como chillón y se desregula él también. Entonces, al que su compañero se desregule, me lo desregula él. Claro. Porque no tolera ese sonido de llanto. Entonces, súper complejo también. Me pasaba que muchos profesores como que cuestionan la sensibilidad auditiva. Me decían, pero qué raro que le moleste el ruido de la sala, pero no le molesta el ruido del patio. Entonces, como que él estaba inventando. Yo hablé con su terapeuta ocupacional, me explicó por qué pasaba eso y yo le dije, ¿me puedes hacer un informe? Porque en el colegio están cuestionando. Y claro, ella me decía que en el patio Mateo su foco de atención es otro, Sí. donde él juega, donde él hace otras cosas. Entonces quizás puede tolerar un poco más el ruido. Y es un ruido que es constante, que lo conoce. Claro. En cambio, los llantos son todos distintos. Y en la sala también hay otro tipo de ruido. No sé, la silla, la mesa, todos hablando. Claro. Entonces, eso también es lo que pasa en muchos colegios. Y hablando de los colegios, el establecimiento educacional, ¿ustedes creen que están preparados realmente para la neurodivergencia? Yo en mi experiencia trabajando 6 años en PIE, siento que Falta mucho. Falta mucho. Es que también a lo mejor quizás las otras colegas lo ven de una manera más fría porque no son mamás de un niño neurodivergente. Claro. Entonces quizás lo ven de una manera más fría. Yo no. Como lo vivo de ambos lados, soy distinta. Claro. De todas maneras. Pero bien entendible. Sí, falta mucho todavía. Nos falta mucho. Y Y a mí me gustaría ahí que nos apoyara un poquito, Fabiola, al mensaje que tú entregarían ustedes como profesionales y como centro integral a las comunidades educativas en el sentido de que aún ven la neurodivergencia como una dificultad y no como una forma distinta de aprender. Wow. Sí, es que yo creo que es fuerte la pregunta, pero es la verdad. Sí. Bueno, desde mi experiencia como profesional, han pasado situaciones que colegas de asignatura, como decía también Isabel, no cuentan con herramientas necesarias para hacer el abordaje, pero también ellos llegan a un punto de que se estresan y se sienten sobrepasados por la situación porque no hay recursos para ello, claro, como nosotros los tenemos. Exacto. Y también el tema de la familia, porque es un trabajo, como lo hablábamos antes, de 50 y 50. Entonces también está el tema de la familia, el duelo del diagnóstico, que se quedan solamente con el diagnóstico de su pequeño y se les viene el mundo abajo y no hay cómo sacarlos de ahí. Entonces por eso en el equipo que tenemos nosotras le entregamos un apoyo para la familia de acompañamiento especializado para llevar a cabo ese duelo diagnóstico y trabajar en conjunto para ver avances reales en terapia. O sea, aquí tenemos que trabajar en conjunto, familia, desde la casa, como siempre digo yo, que desde ahí la escuela, el establecimiento y en este caso los especialistas. Aquí hay que hacer un trabajo en conjunto. Los establecimientos, cuando no cuentan con los PIE, algunos optan por también recibir a niños con distintas condiciones, pero hay otros que no, que cierran las puertas. Cierran las puertas. Entonces yo creo que aquí es donde también faltan establecimientos, escuelas que se dediquen en específico a los niños con distintas, más que darle la oportunidad de poder sentirse entendido, porque yo me imagino tu hijo en un colegio, claro, él se puede desregular con distintos ruidos, ¿cierto? A diferencia debieran existir muchas escuelas que puedan tener puedan atender a los niños con distintas condiciones, ¿cierto? No, y la idea es, por ejemplo, en un colegio tener salas sensoriales,
quizás implementación más acorde a la neurodivergencia y no lo hay. Hay colegios que tienen salas sensoriales, pero recién ahora están como haciéndolo. Sí. Y recién ahora están contratando terapeuta ocupacional también, porque no había en pie. Entonces, muy importante el trabajo de la terapeuta ocupacional. Sí. Ahora, ¿se acuerdan cuando estuvo, y no sé si ahora sigue igual, en las escuelas de lenguaje, por ejemplo? Sí. Que no es lo mismo al trabajo que hacen ustedes. O sea, las escuelas de lenguaje sirven, pero deberían complementarse más, ¿cierto? Sí. Debe ser más integral. Sí. Por eso digo yo que el Estado también aquí es donde todo el mundo a veces quería tener una escuela de lenguaje. No sé si fue como un boom de repente. Entonces yo siento que esas son las escuelas que debieran masificarse para los niños con distintas condiciones. De hecho, mi hijo, como tuvo un retraso en el lenguaje, yo lo inscribí en una escuela de lenguaje. Ya. Y Mateo tenía un rasgo que era agresivo. Ya. Le pegaba a otros compañeros. Ya. Claro, yo en el momento no lo entendía. Yo decía, pero ¿por qué agresivo? Si Claro. él no ve nada. Claro, lo primero que piensan en el colegio o la escuela, este niñito está viviendo violencia intrafamiliar. Claro. Y después, más tarde, supimos el diagnóstico y yo le dije a la tía, era porque tiene TEA. Pero no lo notan por lo mismo, porque no tienen el conocimiento o la información para poder detectar a tiempo los rasgos. Claro. No están preparados para poder hacer el pesquisaje inicial de derivación. Exacto. Eso también es algo que influye mucho. Y hoy en día los profesionales que son netamente de docencia están buscando posibilidades de poder capacitarse. Pero el tema también que no hay recursos. Es que es ahí la problemática. Por eso yo digo, pueden haber muchas escuelas de lenguaje, falta que sean más integral, es que se puedan inyectar estos recursos, porque finalmente en un colegio, en los establecimientos educacionales tradicionales, no todos tienen el PIE, hablamos de tanto municipales como particulares subvencionados, colegios particulares que ellos implementan algo muy parecido al PIE. Pero falta más, porque los especialistas, que un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, una educadora diferencial, un psicólogo, no sé si se me queda alguno otro, sí. Es el equipo que tiene que estar ahí, Kine también, sí. Por supuesto, o sea, son muchos los profesionales que tienen que estar, el trabajador social también, que cumple un rol súper importante para poder entregarle las herramientas en cuanto a lo que es un informe, porque esto es de casa, o sea, no solamente nos vamos a enfocar en el niño, pero también tenemos que ver lo que está pasando desde el hogar. Sí, no, también ese alcance que hay colegios acá en la ciudad que son particulares, pero han tomado la decisión en los últimos 3 años de tener educadoras como apoyo. Claro. Pero no solamente para el primer ciclo, por lo general. Exacto. Un técnico en educación diferencial. Sí. El otro tema importante es el tema de las pantallas. Claro. En los niños neurodivergentes, porque como ellos tienen fijación o se obsesionan con algo, podrían estar todo el día con el teléfono. Entonces eso también no ayuda en casa y que las mamitas a lo mejor lo ven como no va a afectar, pero por desconocimiento. Claro. También muchas veces es importante informarse sobre las pantallas o la neurodivergencia. Sí. Concuerdo mucho contigo porque el otro día tocamos el tema de la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas, tanto para los niños como también para los docentes, y pasaba esto, que se iba a los informes de los niños con alguna condición, los regula el teléfono, pero yo lo personal como mamá siento que no es la herramienta la cual... la solución para que el niño esté tranquilo, porque ¿qué va a haber? Va a haber dibujos animados, no sé, YouTube sí. Juegos que son juegos violentos de repente, pero esa herramienta se la damos los papás, pues, a los niños, sí. no el especialista que nos derivó
para poder tratar, para poder ayudar, entregarle la herramienta para su condición. Claro, pues sabes que tampoco yo no juzgo a ninguna mamá porque el tener un hijo No, por con supuesto. diagnóstico es tan agotador, desgasta mucho. Yo fui a una capacitación y la persona decía que el estrés que sufre una mamá teniendo un hijo con autismo era como ir a la guerra. No. Así de fuerte, entonces a veces es importante que no solo el niño tenga terapia, sino que la mamá también tenga ese apoyo, esa contención. La familia. La familia en sí, porque es muy agotador. Sí, porque hay hermanos que también se agotan, no los entienden, porque hay más atención. ¿Sí o no? Que yo me imagino que a ustedes les debe pasar mucho, lidiar con los hermanos también, de poder que ellos entiendan, si son más chicos, más grandes, puedan entender el comportamiento de su hermano o hermana. Claro. Sí, ¿no? Y también se dan situaciones, por ejemplo, el uso de pantalla. Hubo un estudio hace un par de años atrás de que habían falsos positivos de algunos diagnósticos. Ya. Uno de esos era autismo. Y era porque veían un dibujo en específico que era la Peppa Pig, por ejemplo. Y que fue un boom en España, pero salían muchos falsos positivos. Claro. Y también se ha ido replicando en distintas partes. Exactamente. Entonces, es un tema de las pantallas, es un tema de estar informados y cuándo recibir apoyo de un profesional. De todas maneras. Bueno, yo les quiero agradecer por su tiempo, chiquillas, de haber venido para acá, de habernos contado de su trabajo. Las invito a que inviten a todos los que nos están viendo y escuchando a que se acerquen al centro, que nos cuenten dónde están ubicados, cuál es la forma de poder contactarnos como familia, poder recibir estas atenciones que tienen ustedes. Bueno, nosotros estamos ubicados en el edificio Centro Las Rastras, en calle 30 Oriente, Torre 1, 1528. Ahí estamos ubicados, pueden igual en el Instagram está el número de teléfono donde pueden hacer las consultas, agendar horas. También se hacen clases de inglés, estimulación temprana, donde se hace una evaluación con un test que es para ver si el bebé tiene algún retraso en el área motriz, lenguaje, coordinación o el área social. También kinesiología infantil. ¿Desde qué edad se puede? Desde los 0 hasta los 5 Hasta los 5 años la estimulación temprana. Ya. Pero el test que aplicamos para ver si hay un retraso es de los 0 a los 24 meses y luego de los 2 a los 5 hay otro test que es para ver si hay algún retraso. Entonces, entre más temprano es el diagnóstico, mejor. Y por ejemplo, los papás que ya tienen el diagnóstico y solamente están con las herramientas que le entrega el colegio, ¿cómo llegan a ustedes? Nos pueden buscar en Instagram, Ya. contactarnos y ahí tenemos el equipo completo disponible con promociones, evaluación de casos y incluso ahí se cuentan con algunos descuentos especiales para algunos casos. Ya. Entonces, no están solos. Eso. También hay un Facebook y TikTok. Ya, miren, ahí está, lo estamos viendo en pantalla, ustedes lo buscan como diversity.centro.integral. Ya debería crecer ese número de seguidores para que se informe, para que los conozca, síganlo, van a encontrar educación, psicología, fonoaudiología, psicopedagogía, kinesiología infantil, terapia ocupacional, educación diferencial, estimulación temprana y mucho más, por supuesto, para que ustedes la puedan atender. Ahí está, edificio Centro La Rasta, 1, calle 30 Oriente, 1528, oficina 316, piso 3, Talca, Chile. Y el teléfono, ¿hay algún teléfono? Sí, ahí está el link del WhatsApp, ya. en el perfil. Perfecto, ya, entonces ahí está. Para ahí ustedes ingresan y ahí pueden tener el Y WhatsApp. también se aplica el A2 y el ADR, que es para diagnosticar el TEA. Ya. Sí, Súper están completo. con promociones. Aprovecha que están con promociones ¿Ya? y hay un valor especial para FONASA. Un valor especial de esos test. Así que Ya. en otro lado está el mercado 80.000 pesos, nosotros lo tenemos 50. al 50%. ¿En serio? O sea, bueno. el valor de la 2 es 50.000 pesos FONASA y 60 particular.
que tampoco es tanto porque en otro lado es como 100 y algo. Sí. Sí. Y el A2 y el ADR también hay un descuento para aplicar los dos, porque algunos piden evaluación solo de A2 y otros evaluación ADR y A2. Por ejemplo, los niños que están diagnosticados con TDA, también pueden, TDAH, Sí. TDAH, perdón. TDA, TDAH. Ah, ya, está bien, entonces no está tan perdido. También pueden consultarlo Sí, con también, ustedes. también nosotras como educadoras diferenciales contamos con apoyo para entregar a los niños que tengan alguna dificultad en lo académico, sin necesitar un diagnóstico de por medio. Claro. Maravilloso. O la lectoescritura, que Sí. a algunos niños les cuesta comenzar a escribir y leer. También trabajamos harto la lectoescritura, la dislexia, que también es parte de la neurodivergencia, que se ve poco o a veces no lo saben ver que hay una dislexia detrás, entonces es importante también que puedan llegar al centro. Evaluamos dislexia. Oye, de verdad súper completo, aprovechen estos beneficios, aprovechen a nuestros invitados para que se contacten, tienen alguna pregunta, háganla ahí al Instagram, está el WhatsApp también. De verdad que es muy importante dar a conocer que existen estos centros integral que están acomodados a todos los bolsillos, hablemoslo claro, porque aquí si no tenéis plata, estáis jodidas, ¿cierto? Sí. Pero también para quienes con mucho esfuerzo y también quieren sacar a sus hijos adelante. Sí, no, y lo otro también mencionar un alcance de que nuestra región es una de las 3 que tiene más diagnóstico en discapacidad a nivel nacional. No te puedo creer. Mira. Entonces es algo que en verdad es preocupante, es alarmante, Sí. y nosotros tenemos servicios y a veces hay cupos, por ejemplo yo manejo cupos gratuitos para algunos casos. Ya. ¿Cómo se puede comprobar ese caso? ¿Con un asistente social? Dentro del equipo lo vemos. Lo evalúan. Lo evaluamos. Ya, perfecto. Entonces, tienen que aprovechar los beneficios que les tenemos porque en verdad es algo que nosotros como profesionales nos preocupa el bienestar de la familia, de esos pequeños, también los que están en la universidad, que han sido diagnosticados de forma tardía. Entonces, es complejo. Fabiola también atiende día sábado y domingo, que algunas veces los papás no pueden en la semana, entonces Fabiola atiende sábado y domingo. Mira. Sí. Oye, toda todo, la semana. sí, súper, eso, la disponibilidad, muchos papás trabajan, no pueden en la semana, pero imagínate fin de semana que te puedas acomodar, de verdad se agradece. Así que yo les agradezco nuevamente, espero que sigamos en contacto para que podamos seguir educando y contándole a la gente que existen estas herramientas súper necesarias para muchos niños y niñas. Muchas ¿Cierto? gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. El Centro de la Noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.